Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Y había la necesidad de hacer este video sobre el nuevo coronavirus debido a la gran desinformación que está circulando en redes. Quiero darles el mensaje principal desde un inicio: esta enfermedad es importante, tenemos que asumirla con responsabilidad, no es un psicosocial, no es algo a tomar a la ligera y no debemos entrar en pánico bajo ninguna circunstancia porque no nos va a ayudar. Al mismo tiempo, si tomamos las medidas adecuadas, podemos salir adelante mucho más rápido y evitar mayores complicaciones y disminuir la cantidad de fallecidos. Y entonces vamos a entender por qué es que las medidas que ha tomado el presidente Vizcarra, a pesar de ser drásticas, eran muy necesarias. Aquí vamos a ver cómo funciona la curva en un brote. Y lo que buscamos es aplanar la curva. ¿Qué significa eso? Básicamente que queremos reducir el número total de casos y el efecto que va a tener en la salud esta enfermedad. Y aquí vamos a ver cómo se traduce esto. Estas son unas estimaciones para el COVID-19 en Perú. No son estimaciones oficiales, pero sí han sido realizadas por profesionales que buscan comparar dos posibles escenarios. Un escenario en el que no se controla bien la enfermedad y se ha hecho de acuerdo a los reportes internacionales, y otro en el que se toman medidas drásticas como las que se tomaron en China. Vemos cómo avanzan los días y el número de pacientes diagnosticados aumenta y va aumentando de un modo exponencial, llegando a más de 1.790.000 pacientes. Por tanto, vamos a tener más de 285.000 hospitalizados y requerir más de 95.000 camas de UCI. En tanto que, si nosotros tomamos medidas drásticas como las que se están tomando ahora, vamos a ver que el número de pacientes sigue aumentando, pero mucho menor, ¿no? 187 diagnosticados y con síntomas, 73 que necesitan hospitalizarse, 24 en UCI. Y para un escenario en el que hay pocas camas de UCI, que pasa en muchos hospitales del mundo, en cualquier país puede pasar eso, y con pocas camas de hospital disponibles, no hay que ser un genio para darse cuenta que es necesario evitar el colapso del sistema de salud. Lo que buscamos con que las personas aplanen la curva es evitar el colapso. Tal como dice un colega y lo puso en las redes: si supieran cuántos ventiladores mecánicos hay en Perú, no saldrían ni a comprar el pan. Y háganle caso a Drake, ¿no? Dice que se aplana la curva si te quedas en casa. Ahora, eso también me va a ayudar a mí, porque no voy a terminar así tratando de explicarles por qué se tienen que quedar en su casa en esta cuarentena. Entonces, ¿qué es realmente el coronavirus? Este es un grupo de virus que comparten características similares. En el 2003 hubo un brote de SARS que tuvo una mortalidad de aproximadamente 10%, en tanto que en el 2012 hubo un brote MERS que tuvo una mortalidad del 30%. Este coronavirus actual, el COVID-19, tiene mucho mayor cantidad de infectados a nivel mundial que los coronavirus anteriores, que los brotes que hubo antes, pero la letalidad es mucho menor, es entre 3 y 4%. Solo quería mencionarles la importancia de cómo tratamos a los animales y a la naturaleza y cómo esto está relacionado con las infecciones recientes. Entonces, para entender mejor esta enfermedad, veamos cómo están los porcentajes a nivel mundial. Aproximadamente el 80% de las personas infectadas van a tener síntomas muy leves o no tener síntomas. Eso quiere decir que van a tener una recuperación sin necesidad de tratamientos médicos. Solo el 15% de los infectados van a requerir hospitalización y aproximadamente el 6% van a necesitar algo más como una unidad de cuidados intensivos, en tanto que solo el 3 al 4% van a fallecer debido a esta enfermedad. Como podemos ver en el siguiente cuadro, aquí vamos a ver un mapa interactivo de la Johns Hopkins en el que a día de hoy, 17 de marzo, ahí está la hora,
En el mapa observamos cómo está la distribución de la enfermedad alrededor del mundo y vemos el total de casos confirmados, más de 196.000 confirmados en el mundo, de los cuales 7.900 han fallecido y más de 80.000 se han recuperado, ¿no? Eso representaría el 41% de las personas que se enfermaron con el coronavirus y al mismo tiempo la cantidad de fallecidos representaría el 4% de todos los infectados. ¿Por qué es importante saber estos datos? Porque teniendo un balance global podemos compararlo con los escenarios más negativos, como es el caso de Italia, que a pesar de ser un país con mucho menos población que China, tiene 31.500 infectados confirmados y eso genera una mayor cantidad de pacientes que requieren hospitalización y afecta la fatalidad de la enfermedad, ¿no? Vemos que la letalidad ya es mayor, hay más de 2.500 muertes en Italia y eso ya no representa un 4%, sino un 7.9%, que es mucho mayor. Al mismo tiempo, a pesar de que en Italia hay estas partes negativas, más de 2.900 personas ya se han recuperado, lo que representa el 9,2% de la población que se infectó. Esto en un escenario negativo es lo que queremos evitar. ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables? Mayor riesgo tienen los adultos mayores de más de 60 años, los niños que tienen menos de 5 años se cree que tienen también mayor riesgo, a pesar que se ha visto, y es la información actual, que los niños mayores de 5 años suelen tener síntomas muy leves y la enfermedad muchas veces pasa desapercibida. También tenemos que tener en cuenta las comorbilidades, enfermedades como el cáncer, enfermedades que disminuyen el sistema inmune, como el VIH, y otras como la diabetes, van a generar que esta persona tenga una mayor predisposición a generar complicaciones. Esta enfermedad, como vimos, la mayor cantidad de las veces pasa desapercibida, pero si hay comorbilidades, si hay enfermedades que debilitan a la persona, que disminuyen el sistema inmune, eso puede hacer requerir que la persona termine hospitalizándose y otros tratamientos. ¿Cómo se transmite la enfermedad? La enfermedad se transmite a través de las microgotas o gotas que botamos al estornudar o al toser. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Los principales síntomas de la enfermedad son fiebre y tos seca. Vamos a ver una clara diferencia con la gripe o el resfriado común, donde se ve rinorrea o mucosidad. En esta enfermedad no es tan frecuente, solamente el 3 al 4% tienen rinorrea o mucosidad. Es mucho más frecuente la tos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque así es como se transmite la enfermedad. Nosotros al estornudar o al toser, botamos microgotas o gotas que se esparcen y que vía directa pueden llegar a otras personas o también mediante los objetos. Quedan en las mesas, en las barandas, en los artículos que usamos día a día y luego otra persona llega, lo toca y luego se contamina. Por eso es muy importante tener en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud, que son lavado de manos, es un lavado de manos de más de 20 segundos. Otro es alejarse de lugares donde están muy hacinados, con muchas personas, o de personas que están con síntomas respiratorios. Además, al toser o al estornudar tenemos que cubrirnos con el antebrazo, o si no, debemos usar un pañuelo descartable para no contaminar a los demás. Otra recomendación sería limpiar las superficies con las que estamos en contacto, las mesas, las sillas, las barandas, ¿no? ¿Por qué? Porque luego de tocarnos nos podemos contaminar. No debemos tocarnos la boca, la nariz o los ojos con las manos sucias. Debemos de utilizar el lavado de manos antes de tocarnos la cara, debido a que esa es una puerta de entrada para la enfermedad. Y ahora vamos a ver cómo es el protocolo de atención, algo muy importante, ¿no? Vamos a ver que en caso de pacientes menores de 60 años y sin contacto con síntomas, tanto como los que tienen contacto y sin síntomas o que tienen síntomas, como son todos menores de 60 años, requieren un seguimiento telefónico.
En pacientes mayores de 60 años con contacto y con síntomas pueden requerir visita domiciliaria frecuente, y los pacientes mayores de 60 años y con contacto y sin síntomas requieren una visita domiciliaria espaciada o seguimiento telefónico. Cabe resaltar que cualquier paciente vulnerable o con insuficiencia respiratoria, no pueden respirar bien, van a requerir hospitalización. Tengamos en cuenta también los números telefónicos que los dejo ahí, el 113 que es muy difundido, y también el número de WhatsApp, y también hay números de e-salud. Entonces, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones y teniendo en cuenta la información confiable de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de nuestro país, podemos tomar mejores decisiones y evitar que esta enfermedad tenga peores consecuencias. Para mejorar nuestro sistema inmune, muchos pacientes me están preguntando, tenemos que tener buenos hábitos, hacer ejercicio todos los días si es posible, comer adecuadamente, una alimentación balanceada y sana, dormir lo suficiente, manejo de estrés y no caer en el cuento de comprar suplementos o cosas, hierbas mágicas que de la noche a la mañana nos van a proteger de esta enfermedad, porque no es así. Un cuerpo sano va a asumir mucho mejor esta enfermedad. Y recuerda que no te puedes infectar si no sales a la calle. Y además podemos ver esto como una oportunidad para encontrar nuevas formas de trabajar y pasar tiempo con la familia. Eso es todo por hoy. Me despido de ustedes. Espero que la información les haya servido. Voy a dejar links. Dejo ahí un mapa interactivo sobre cómo está la situación a nivel mundial. Y nos veremos en el próximo video.